Excelente. Eh, Muy buenos días a todos, colegas, miembros de la RLSU. Pues vamos a abordar la última sesión del componente de estructuración sobre planes de negocios para emprendedores y abordaremos lo relativo a la parte organizacional, así como el componente de finanzas de la empresa. Eh, si bien prácticamente dentro de una empresa o una institución, lo relativo a la parte de mercados, es decir, las ventas que en determinado se van a determinar, las estrategias de comercialización, el canal de cómo le hacemos llegar al consumidor, los objetivos de corto, mediano y largo plazo, como analizamos en sesiones anteriores, es importante, así también como el componente de producción, donde podríamos decir que por ese lado está la oferta, es extremadamente esencial el clima organizacional que existe dentro de la empresa. Y para tales efectos hay una máxima que dice al puesto adecuado, el hombre adecuado, y fundamentalmente las relaciones interpersonales dentro de la empresa o la institución hacen posible en determinado momento que se cumplan las metas relativas a aspectos de ventas y por ende de producción de la firma o de una institución. Hay que definir claramente cuáles son los procesos operativos que tiene la empresa, una descripción de los puestos que tiene esta, así como el perfil que en cada momento o que se va a requerir para estructurar un organigrama bien consistente dentro de la empresa. No tener en cuenta todos estos aspectos conlleva a no definir un perfil adecuado de los colaboradores con que se cuenta. Hay que tener de forma muy clara los procesos operativos de la empresa o de la institución para saber qué se hace, cómo se hace, con qué se hace, dónde se hace y en cuánto tiempo se hace. Definir los perfiles de los recursos humanos que vamos a requerir en la institución es fundamental para la contratación de los recursos humanos que prácticamente se requiere dentro de la empresa. Una ficha como esta que nos describa el área, ejemplo, gerencia de mercadotecnia, producción, contabilidad y finanzas. Las actividades es muy importante en el sentido de específicamente y con mucha claridad tener una visión muy concreta de las actividades que van a realizar los colaboradores, los requisitos que requiere cada uno de estos colaboradores y la periodicidad y el tiempo en el cual se realizan las diversas actividades que se realizan dentro de la empresa o dentro de la institución si esta no es una empresa privada. Hay, por tanto, que, como decía anteriormente, hacer una descripción de puestos para la empresa. Una ficha como esta creo que le servirá en el sentido de una descripción de puestos para el caso de Fachento, que es la empresa que he venido desarrollando a lo largo de mis intervenciones. En el perfil del puesto se deben abordar las características físicas del colaborador, las habilidades mentales que se requieren para el cargo, la preparación académica, las habilidades técnicas, así como también la experiencia laboral que se requiere. Definir un organigrama de la empresa es muy fundamental y básico en términos de estructurar los niveles de mando y las jerarquías que prácticamente se tienen dentro de la empresa. Por ejemplo, en el caso de Fachento, tenemos una dirección general o una junta directiva, que son los grandes tomadores de decisiones a alto nivel. Tenemos una gerencia de mercadeo, donde prácticamente tenemos un área de ventas y una de publicidad. Tenemos un gerente de finanzas, del cual depende o está subordinado a un contador. En el área de producción tenemos otro gerente de producción que tiene una persona encargada del control de calidad y otra área de recursos humanos. Un buen tip o un consejo que se puede dar es que cuando los emprendimientos inician, las estructuras eh, de la empresa no pueden ser tan densas. Realmente el volumen de ingresos que fundamentalmente obtiene la empresa no posibilita pagar remuneraciones importantes a los gerentes y muchos en determinado momento tienen que desarrollar varias funciones. Es hasta el mediano o largo plazo cuando ya fundamentalmente
la empresa ha crecido y ya no es un microemprendimiento, sino una mediana empresa, como analizamos en la unidad de naturaleza del proyecto, es que se empiezan a obtener mayor volumen de ingresos y con eso es posible ya definir estructuras gerenciales más específicas dentro del organigrama de la empresa. Esto es un elemento muy importante que se tiene que tener en cuenta. En el caso de Fachente específicamente, ahí tenemos los nombres de las personas que en determinado momento están a cargo de la dirección general, del área de producción, del área de mercadotecnia, del área de finanzas y del área de recursos humanos. Recuerden que Fachento fue el ejemplo que venimos desarrollando a lo largo de todas estas exposiciones sobre estructuración de planes de negocios para emprendedores. Es importante también la definición del manual operativo para cada uno de los colaboradores, donde de manera sucinta ahí se plasman los objetivos generales que pretende lograr cada colaborador, las funciones específicas, elaborar los procesos de cada actividad y también los indicadores, ya sea operativos o de calidad. La medición de evaluación al desempeño es importante para ver realmente si el colaborador está cumpliendo con las funciones que se le ha asignado dentro de la empresa o la institución. Ahí ustedes podrán leer en el caso específico de Fachento cuáles son las funciones específicas a desarrollar por cada una de las gerencias que se tiene contemplada dentro de este ejemplo, de esta firma dedicada a la producción y comercialización de camisas para varones con dibujos o figuras muy nicaragüenses. El gerente general, el gerente de producción, el gerente de recursos humanos, el gerente de finanzas, el gerente de mercadotecnia. Es también muy importante dentro de este componente organizacional de la empresa definir las políticas operativas de la empresa en el sentido de cuáles van a ser el sistema de comunicación en caso de conflictos que se presentan, del cual no estamos exentos, cuáles van a ser los mecanismos o procesos de resolución, los comportamientos esperados por parte de nuestros colaboradores, así como el reglamento operativo. Dentro de la parte de la contratación de personal de la empresa, requerimos fundamentalmente 4 elementos que son vitales. Primero, el reclutamiento del personal, la selección, la contratación y luego la inducción. En la fase del reclutamiento, uno lo puede hacer hoy en día a través ya sea de redes sociales. También funciona mucho el boca a boca para precisar cuál es el perfil establecido para cada uno de los puestos y otros puntos no menos importantes, proceso y costos a pagar, cuál va a ser el medio de reclutamiento del personal que estamos requiriendo dentro de nuestra empresa u organización. La selección podemos ver de manera un poco rápida, podemos decir, contempla la solicitud de empleo, la entrevista, los exámenes que hay que practicarle a los candidatos que están apelando a los puestos, así como la investigación de cada candidato. Cada uno de estos puntos atrás, plasmados, ustedes los pueden ver ya con detalle en el caso de Fachento en esta transparencia. ¿Sí? La parte de la contratación, en el caso de Fachento, contempla las formas de contratación, cláusulas especiales, duración de los contratos, cuáles son los derechos tanto de las empresas como las obligaciones de los colaboradores, las relaciones sindicales y las prestaciones de ley que se estipulan. Ahí pueden ver para el caso de Fachento en esta transparencia anterior la contratación para los colaboradores de esta empresa. Es muy importante luego lo referente a la inducción, donde se le hace saber al colaborador cuál es la filosofía y valores de la empresa, el puesto a desempeñar, las políticas y reglas. La misión es muy importante hacérsela saber a este nuevo colaborador, qué espera la empresa de él, lo que él puede esperar de la empresa. Esto va en doble vía. Además, se tiene que determinar la persona que la realizará,
la inducción, ¿verdad? El material de apoyo que se utilizará y el momento en el cual se llevará a cabo. La inducción es prácticamente una fase de un acercamiento muy fuerte, donde prácticamente a los colaboradores de la empresa se le da a conocer este nuevo integrante que se inserta dentro de la empresa o institución. Ahí pueden leer con tranquilidad y con más tiempo el proceso de inducción referente a Pachento. Es muy importante adicionalmente, y a veces en algunas empresas, esta parte del emprendimiento se pierde un poco de vista, es lo relativo al desarrollo de personal. En este particular podemos enfocar que hay dos campos, dos escenarios, dos puntos de vista. El adiestramiento, que es el entrenamiento básico requerido para que el colaborador desempeñe las funciones para las cuales ha sido contratada, y por otro lado, la capacitación. Hay que de manera precisa saber en qué áreas se requiere capacitación a fin de fortalecer el perfil del colaborador. También suele suceder que muchas veces se dan capacitaciones que en determinado momento no son las adecuadas o requeridas por nuestro personal de la empresa, y ahí fundamentalmente estamos haciendo erogaciones que prácticamente no son productivas. Ojo, por tanto, en el proceso de capacitación hay que determinar aquellas que específicamente fortalecen a nuestros colaboradores, y generalmente ver que la capacitación no es un gasto, sino es una inversión. Y cuando se ha desarrollado un clima organizacional positivo dentro de la empresa, yo creo que, como coloquialmente se dice, esta persona se pone la camiseta de la empresa y le es fiel. Pero cuando no se desarrollan relaciones interpersonales positivas, se puede visualizar esta capacitación como un riesgo, en el sentido de que una vez que esta persona va a lo largo de su estancia en la empresa capacitándose, en algún momento puede eh, irse a la otra empresa o a la competencia, cosa que creo que en determinado momento no sería adecuado para la buena andanza de los colaboradores de la empresa. También hay que administrar los sueldos y salarios, hay que en determinado momento tener tasas de remuneración acordes a las responsabilidades y a las obligaciones que se tienen dentro de la empresa. También un poco hacer un análisis en torno a lo que se paga en el mercado nacional y cuáles son las tasas de remuneración por puestos en las empresas que prácticamente están en el mismo giro en el cual estamos insertos nosotros. Eh, esta parte de acá, de estas tablas que aparecen a lo largo del componente fundamentalmente de producción y de organización, tienen que estar muy de la mano con el componente de finanzas. Entonces, aquí tenemos la parte de la mano de obra indirecta de Fachento, donde son aquel tipo de colaboradores que no está directamente ligado con la producción, sino que son tomadores de decisiones, estructuran su planificación estratégica, etcétera, y son las personas que tienen un nivel de calificación alto y son los gerentes de la empresa. Aquí tenemos en esta tabla la remuneración mensual expresada en dólares, así como la remuneración anual para la mano de obra indirecta, vale decir el gerente general, el gerente de producción, el gerente de mercadeo, el gerente administrativo, financiero, el gerente de proyectos, el gerente de relaciones humanas y el contador. Hasta acá este subtotal nos arroja un monto de $39,360, pero en el caso específico de Nicaragua se tienen prestaciones que, aunque están contemplados en la parte de finanzas, me voy a anticipar a ellas. Eh, el Instituto Nicaragüense del Seguro Social, en lo relativo al pago que hace la patronal, es de un 15%. Eh, También otra prestación social es el 2% sobre INATEC. INATEC es una institución que específicamente en el caso de nuestro país tiene que ver con la capacitación del personal de las empresas, ya sean públicas, privadas. Entonces se hace una deducción de la nómina empresarial de un 2%. Luego, adicionalmente, dentro de las prestaciones están eh, el 13º mes o aguinaldo,
que por los 12 meses trabajados del año, uno tiene derecho a un mes de prestaciones, de forma que si dividimos 1 entre 12, eso nos da un 8.33. También el colaborador tiene derecho a sus vacaciones, que también por los 12 meses trabajados del año le corresponde un mes de vacaciones. Si hacemos esa cociente o esa división 1 entre 12, también nos arroja una cifra de 8.33. Y también eh, las empresas muchas veces tienen bajas en las ventas o tienen que prescindir de los servicios de ciertos colaboradores y hacer sus debidas indemnizaciones. Esas indemnizaciones generan también un importe en materia de prestaciones por los 12 meses trabajados del año, un mes, un mes de indemnización. O sea que si sumamos el seguro social, que era el 15% más el 2% de INATEC, más 8.33% por concepto de aguinaldo, 8.33 por 8.33% también por concepto de vacaciones y 8.33 por concepto de indemnizaciones, nos arroja un porcentaje de prestaciones del 45%. Ese es el caso de las prestaciones en el caso específicamente de Nicaragua. Obviamente que cada país tiene sus prestaciones sociales. ¿Ok? Entonces, esto que tiene que ver con la mano de obra indirecta, esta tabla aparece tanto en el componente de organización como luego en el componente de finanzas. Les decía que fundamentalmente la empresa u organización tienen que tener una política de evaluación del desempeño. Muchas veces las cuantificaciones muy reiteradas más bien generan una especie como de cansancio laboral, llamémosles así, en el sentido de que hay que estar constantemente haciendo evaluaciones en un corto periodo de tiempo. Por tanto, es recomendable quizás hacer evaluaciones semestrales o anuales y definir de manera precisa los indicadores de cumplimiento, los sistemas de evaluación y elementos de reconocimiento, así como las medidas correctivas que en determinado momento se tienen que hacer para fundamentalmente tener un buen nivel de desempeño por parte de nuestros colaboradores. En definitiva, yo creo que, como decía momentos atrás, un clima organizacional positivo posibilita un buen nivel de desempeño dentro de los trabajadores de la empresa, y esto en determinado momento genera aspectos motivacionales para todos los comunicadores, genera asimismo una comunicación franca y transparente entre las diferentes áreas o los diferentes colaboradores de la empresa, y esto entra en concordancia con algo que es muy importante dentro del emprendimiento conductual, como es el trabajo en equipo, que es fundamental y decisorio dentro del emprendimiento. Ahí pueden ustedes ya analizar o leer las relaciones de trabajo que prácticamente se tendrían que dar dentro de la empresa Fachento, que es el ejemplo que venimos desarrollando. Eh, También se agrega dentro de este componente organizacional lo referente a la constitución legal de la empresa. No vamos a entrar en mucho detalle en esto porque prácticamente hay muchos componentes y depende en determinado momento de la estructura jurídica que hay en cada país para poder hablar de empresas en comandita simple, empresas en comandita por acciones, pero fundamentalmente una de las más usadas es la sociedad anónima, donde fundamentalmente varios socios se unen, ¿no? Para prácticamente estar al frente de la empresa y solo responden por a la hora de las obligaciones o deudas que se tengan, por los bienes generados dentro de la empresa y no por los bienes personales. La sociedad anónima es de las formas que más se estila dentro de la estructuración legal de los emprendimientos empresariales. Bien, el último componente que vamos a analizar
es el componente de finanzas. Tanto para nuestros estudiantes de pregrado como para posgrado, este es un componente un poco fuerte en el sentido de que prácticamente tienen que analizar muchas variables de orden financiera y eh, les mandé en Excel las finanzas de Fachento. Yo creo que es un instrumento de apoyo bastante satisfactorio, bastante positivo para poder estar viendo las diferentes pestañas que integran el componente de finanzas de Fachento. Aquí lo veremos directamente no se pudo ver en un momento determinado a través de Excel. Vamos a verlo directamente a través de PDF y vamos a regresar a estas transparencias, pero voy a analizar directamente esta ficha. Nos vamos a esta ficha, por favor, de parámetros, que también la tienen en el material que les envié de Excel. La página de parámetros define las reglas del juego del plan de negocio que estamos estructurando. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, Fachento establece que el margen de ganancia que va a tener para cada camisa que venda es de un 20%. La tasa de inflación anual, recordemos que fundamentalmente los costos de los productos de una empresa no son estáticos año con año, sino en un momento determinado hay un macroindicador que es la tasa de inflación y va a haber un crecimiento anual de los costes de producción y de los otros costos y gastos en los cuales incurre la empresa, para la cual podemos tomar la tasa de inflación anual que publican los bancos centrales de nuestros países. En este caso, la tasa de inflación anual es de un 10%. Veamos otro concepto, por ejemplo, tenemos ahí las ventas de contado. ¿Sí? O sea, cada emprendimiento va a definir los parámetros que en determinado momento van a fungir para ese emprendimiento específico. En el caso de las ventas, un 85% de las ventas de Fachento se realizan al contado y un 15% se realizan al crédito. Ese crédito es de 3 meses, de 30 días. Otra variable que fundamentalmente estamos analizando acá y la establecemos en esta página que se llama parámetros es el crecimiento de la producción anual de camisas, para el cual establecimos un 20% de crecimiento anual en la producción de camisas de Fachento. Repito, cada emprendimiento va a definir sus parámetros de manera específica. Quizá otro emprendimiento que se realice no necesariamente tiene que tener un 20% de margen de ganancia. La tasa de inflación anual que estoy tomando yo acá es un 10%. Hoy actualmente en Nicaragua esa tasa de inflación es inferior y anda por el orden de un 5.5% anual. Ustedes van a definir de acuerdo a de acuerdo a las tasas de inflación que definen los bancos centrales como información macroeconómica de sus países, cuál es este macroindicador. Veamos otro parámetro, por ejemplo, y tenemos acá en el penúltimo renglón, o más bien en el último, en el antepenúltimo renglón, perdón, donde dice tasa de interés pasiva del sistema financiero. Esto es lo que perciben los cuentavientes o ahorrantes por llevar su dinero al banco. En este ejercicio académico presenta una tasa de interés pasiva bastante alta, de una magnitud de un 8%, pero generalmente acá en Nicaragua anda como en menos del 1%. El premio a la inversión del empresario es ese porcentaje que el emprendedor quiere recibir por invertir su dinero en un escenario de riesgo. Todo emprendimiento es un riesgo que prácticamente tiene que asumir el emprendedor y por tanto debe recibir una ponderación, un incentivo, un premio. Aquí abajo está un concepto que se llama la tasa mínima aceptable de riesgo, la TEMAR. Me voy un poco atrás para ver que este concepto es importante y la tasa mínima aceptable de riesgo no es más que la suma de la tasa de inflación anual. Voy a ubicarme específicamente en la transparencia que hace alusión a la tasa mínima
aceptable de riesgo. Un poco para atrás, me voy adelantando. La tasa de inflación anual, que es el costo de la vida, y como sabemos en nuestros países fundamentalmente, ¿qué pasa? Que eh, estamos enfrentándonos a escenarios de inflación cada vez más crecientes, ¿sí? Y los programas de ajuste estructural posibilitan de alguna manera el freno contra la inflación, pero tienen como contrapartida costos sociales difíciles y altos. Por tanto, la tasa mínima aceptable de riesgo es la tasa de inflación más la tasa de interés pasiva pagada por el sistema financiero a los ahorrantes. Tenemos dos tasas de interés entonces, la tasa de interés activa, que es la que nosotros le pagamos a los bancos por los préstamos que realizamos, y la tasa de interés pasiva es la que nos pagan los bancos a nosotros por llevar nuestro dinero al banco. Y el tercer componente de la tasa mínima aceptable de riesgo es ese premio que gana el inversionista, el empresario o el emprendedor por arriesgar su dinero en un negocio. Ejemplo, si en el caso de Nicaragua tomamos la tasa de inflación anual, que hoy en día prácticamente el Banco Central la está cuantificando en una magnitud del 5%, le sumamos un 1% de tasa de interés pasiva, tenemos un 6%, y si el empresario considera que su dinero, por estarlo invirtiendo en ese emprendimiento y que no tenga un costo alternativo o un costo de oportunidad alterno, es de un 3%, tendríamos 5 de tasa de inflación, 1 de tasa de interés pasiva y un 3% de, eh, que es el dinero que pretende o quiere ganar el inversionista. 5 más 3, 8 más 1, 9. 9% es entonces la tasa mínima aceptable de riesgo. En la medida que la tasa de inflación sea más baja, obviamente que la recuperación de la inversión para el empresario es menos difícil, o dicho de otra manera, es más fácil. Una tasa de inflación más alta, como por ejemplo en los años 80 en América Latina, se vivieron escenarios de hiperinflación. Obviamente las recuperaciones de las inversiones se hacían muy difíciles. En el caso de Nicaragua, vimos escenarios en el cual fundamentalmente el déficit fiscal se financiaba con emisión inorgánica de dinero, y eso generó escenarios de hiperinflación. Por tanto, una inflación alta es una variable que en determinado momento es adversa para la tasa mínima aceptable de riesgo a la cual se enfrenta el proyecto. La tasa de interés pasiva, si en determinado momento fuera extremadamente alta en una economía de nuestros países de América Latina, los emprendedores fundamentalmente se vieran más estimulados a llevar su dinero a la banca bajo la modalidad de ahorro y no invertirla en emprendimiento. Por tanto, la tasa mínima aceptable de riesgo es como algo así como el costo del capital a la cual se enfrentan los emprendedores para poder rescatar el monto de su inversión inicial. Por tanto, vámonos de nueva cuenta a la página de parámetros, y ahí definíamos, por tanto, las reglas del juego de nuestro emprendimiento en términos de cuáles van a ser los parámetros importantes a considerar, y específicamente cuáles van a ser estas tasas o estos porcentajes aplicables a cada uno de los emprendimientos. Una vez que el emprendedor prácticamente echa a andar su negocio con toda la metodología que hemos desarrollado a lo largo de este conversatorio, él tiene que determinar, o sea, la cifra de cuánto va a ser el monto de la inversión inicial o el capital semilla no es tan azarístico. Yo he visto muchos emprendedores que te dicen que con $50,000 puedo iniciar, con 60, pero no es tan aleatorio, podríamos decir, sino que en determinado momento se tienen acá los diferentes activos fijos que se requieren, y estoy siguiendo el caso de Fachento, que es la empresa que yo prácticamente he desarrollado a lo largo de este conversatorio, y se tiene maquinaria y equipo industrial, eh, un monto de 67,734, eh, equipo de mobiliario y equipo de oficina, eh, no, perdón, equipo de transporte, se tiene un monto de $23,000, mobiliario y equipo de oficina, $2,609, y también es importante tener un capital
preoperativo. La forma de cómo determinar este capital preoperativo para empezar echar a andar nuestro emprendimiento, nuestro negocio y disponer con recursos monetarios que posibiliten enfrentar los costos inmediatos de corto plazo. Se estipula que si los costos totales, y en estos costos totales van el costo de producción, el gasto de venta, el gasto de administración y los gastos financieros. De forma que los costos totales para el caso de Fachento en el año 1 son $148,658. Los podemos ver en una pestaña, en una transparencia, donde están los costos totales. Veámoslos, vamos allá. Aquí lo tenemos. En el año 1, los costos totales son $148,058, como les decía, integrados por los costos de producción, los gastos administrativos, los gastos de venta y los gastos financieros. Un 10% de estos costos totales es un buen indicador para determinar cuál va a ser el capital preoperativo de la empresa. Volvamos entonces a la página de inversiones, donde tenemos cuánto va a ser el monto a invertir para echar a andar nuestro emprendimiento. Tenemos, por tanto, que el capital preoperativo del año 1 son $148,000. El 10% de eso es un buen indicador para determinar el capital de trabajo que requiere el emprendimiento. El 10% es entonces 14,806. Sumamos entonces los activos fijos que tenemos de la empresa más el capital de trabajo preoperativo y nos da el monto de la inversión inicial, que son $123,149. Este monto de inversión inicial, para poder echar a andar nuestro emprendimiento, hay diferentes modalidades que en determinado momento harán posible este flujo de recursos. Muchas veces sucede que los emprendedores no cuentan con todo ese monto y prácticamente podrán quizás, de acuerdo a sus posibilidades financieras, decir, podemos aportar un 5% de la inversión inicial, o un 15, o un 10, o un 20%, y el resto podemos recurrir a otras fuentes, que en este caso de Fachento, eh, prácticamente se recurre a un préstamo bancario. De forma que de los $123,000 de inversión inicial, 12,799 son con recursos propios de los emprendedores y el remanente, que son $110,350, se recurre a un préstamo bancario con una institución financiera. ¿Ok? Entonces, este monto del préstamo bancario tiene que pagarse, obviamente, no en el tiempo, y para eso construimos una tabla de amortización del préstamo, que lo encuentran acá en esta transparencia que dice Fachento, Sociedad Anónima, amortización del préstamo. Como pueden ver, el monto del préstamo requerido es de 110,350. La tasa de interés activa anual, es decir, lo que le vamos a pagarle al banco por el préstamo, es un 10%, y estamos desarrollando en el tiempo este ejercicio a 5 años plazos, de forma tal que si entramos en Excel a determinar cuál va a ser la anualidad que vamos a pagar, nos metemos a fórmulas, en fórmulas nos vamos directamente a pagos, y en pagos tenemos ese monto del préstamo, las tres variables que tenemos acá arriba. El monto inversial del préstamo, 110,350, nos pide directamente ahí en un casillero cuál es la tasa de interés, que es el 10%, y cuál va a ser el periodo de tiempo en el cual estamos eh, temporalmente desarrollando el emprendimiento, que en este caso son 5 años. Entonces, en esta columna tenemos la anualidad de 29,110. Por este lado tenemos los intereses anuales que le vamos a ir pagando al banco, y estos intereses obviamente son los gastos financieros que aparecen tanto en el estado de resultados también como en el flujo de efectivo de la empresa, porque constituyen una erogación por parte del emprendedor. Y en esta columna tenemos la amortización al principal que vamos a ir haciendo en cada uno de los años del emprendimiento. De forma que si sumamos el principal más los intereses, nos va a dar
la anualidad que vamos a amortizar. Entonces, también tenemos que determinar cuáles van a ser los costos de producción, cuáles van a ser los gastos de venta, etcétera. Vámonos entonces a los costos de producción de Fachento y ahí entra todo lo relacionado con costos como sueldo del personal de producción, es decir, mano de obra directa, materia prima, otros materiales, mano de obra directa y aquellas depreciaciones de aquellos activos fijos que en determinado momento tienen que ver con la actividad de producir. Es decir, tenemos obra civil. ¿Qué es obra civil? Terrenos y construcciones en este caso específico. Recordemos que los terrenos no se deprecian. Hay una tabla específica que contempla la depreciación anual que van sufriendo nuestros activos fijos y esta depreciación anual acumulada se resta a los activos fijos brutos para obtener en el balance general la depreciación, o sea, activos fijos brutos menos la depreciación acumulada de cada año nos da el valor neto de nuestros activos. Entonces, aquí tenemos fundamentalmente todas las partidas que tienen que ver con las erogaciones relacionadas con el costo de producción. Es muy importante ver que fundamentalmente, tomemos el caso de la materia prima. En materia prima, en el año 1, el costo en el cual incurre Fachento por concepto de materia prima es de $25.540, luego en el año 2, $33.713 y eso va aumentando. Aquí lo que prácticamente se hace es tomar el parámetro de la tasa de inflación anual, que en este caso de Fachento es de un 10%, y esa se la voy indexando anualmente cada uno de estos costos para ir teniendo un costo real. Si prácticamente yo no hiciera eso, es como que estuviese considerando que en el caso de Nicaragua, la economía no tuviese crecimientos en el nivel de precios, lo cual es completamente inexacto. Hay que indexar entonces los costos de producción incrementándole el 10% de tasa de inflación anual. Sin embargo, lo que son salarios, no, no se le indexa esa tasa de inflación anual debido a que prácticamente, si además de las prestaciones sociales, que en el caso de Nicaragua, como expliqué anteriormente, de un 45%, tuviesen que reconocer los empresarios la tasa de inflación anual, sería completamente inconcebible para ellos. No podrían subsistir las empresas, sino que no confundan esto con políticas que en determinado momento tienen que ver con incentivos dentro de la empresa. Lo que sí no puede suceder es que dentro del universo de las empresas de un país vengan el gobierno y obligue al sector empresarial a, a incluir, además de las prestaciones que como les comentaba en el caso de Nicaragua, son el seguro social que pagan los empresarios, el 2% de INATEC, eh, las, el 13º mes, las vacaciones y la indemnización, que estas tres son de 8.33, para sumar un 45%, no se le puede agregar la tasa de inflación anual como una prestación, porque fundamentalmente sería completamente incompatible, incongruente e irracional para los empresarios. Entonces, aquí tenemos los subtotales para cada uno de los 5 años que es la vida o el horizonte del proyecto y aquí se le está aplicando a cada año el 45% de lo que es prácticamente las prestaciones sociales para tener aquí un costo total anual en el componente de producción. Al igual que en el caso de producción, hay que tener también los gastos de venta, etcétera. Me voy a detener un poquito acá en la parte de la producción anual. Recuerdan que cuando conversábamos en términos del componente de producción, les decía que había que haber un, un equilibrio en términos de la oferta y la demanda. La oferta venía por el lado de la producción, mientras que la demanda venía por parte del componente de mercados y que había que prácticamente dejar un porcentaje al finalizar cada año como de un 5% para que no se diesen desequilibrios en términos de oferta y demanda de productos. En el caso de Fachento, la producción de camisas en el año 1 es de 15.135 unidades, lo cual en determinado momento es
un 5% superior a la demanda de mercado que aparece reflejada en los objetivos de demanda de corto plazo. Aquí tienen pues el comportamiento de la producción de camisas en los 5 años de vida del proyecto Fachento. Les hablaba también entonces de otros componentes del estado de resultados. Ya vimos fundamentalmente lo referente a el costo de producción. En todas esas pestañas, ustedes con mucho detalle van a encontrar cada uno de los componentes, de los ítems que integran el costo de producción, el gasto de venta, los gastos administrativos y los gastos financieros. De hecho, los intereses que están en los gastos financieros provienen de la tabla que recientemente analizamos en términos de la amortización al banco del préstamo que realizamos, ya que un componente o un porcentaje lo asumen los emprendedores y el remanente es un préstamo bancario. En el caso de los gastos de administración, tenemos el sueldo del personal administrativo, tenemos papelería y útiles de oficina, energía eléctrica correspondiente a la parte administrativa de nuestro negocio, el consumo de agua también relacionado con el componente administrativo y la depreciación de mobiliario y equipo de oficina, que es una depreciación relacionada con la actividad de administrar. Aquí fundamentalmente tenemos las prestaciones que prácticamente se van a quién? Al sueldo, a los sueldos del personal administrativo. Es decir, estos $6,102 del año 1 es el 45% del sueldo del personal administrativo y así finalmente tenemos los gastos administrativos en los 5 años del emprendimiento. ¿Ok? Ahí tienen los detalles acerca de la papelería y utilidad de oficina. Y aquí tenemos también la actividad de ventas. Recuerde que toda la empresa que produce y comercializa incurre, por tanto, en costos de producción, tiene que administrar la empresa, tiene que haber un contador, gerente para la buena andanza de la empresa, son los gastos administrativos. Aquí tenemos los gastos de venta. Y si recuerdan, cuando prácticamente estábamos en la segunda unidad en mercado, la inversión que la empresa estaba realizando en materia de publicidad ascendía a $2,400. Obviamente, aquí también se va a hacer un reconocimiento de la tasa de inflación anual en cada uno de los años, porque los costos del primer año son inferiores a los del segundo año. Los costos del tercer año son superiores al segundo año, producto de ese parámetro macroeconómico que es el crecimiento en el nivel de precios, más bien conocido como la inflación anual. Y luego que está las prestaciones que prácticamente del 45% anual para el caso de Nicaragua, que se le va a dar en cada uno de los años a las personas que perciben remuneraciones al factor trabajo. Ok, entonces teniendo todas estas tablas, podemos determinar lo que es el estado de resultados. Pero recuerden que el estado de resultados de un lado tiene los ingresos y de otra parte tiene los egresos. Los egresos ya los hemos visto y tenemos el costo de producción, el gasto de venta, el gasto de administración y el gasto financiero. En términos de la determinación del precio de venta, lo hacemos por la vía de clasificar nuestros costos y gastos en aquellos que están directamente relacionados con la producción, que son los costos variables, y aquellos que no están relacionados con la producción de la empresa, que son los costos fijos. Así pues, si nosotros estamos amortizando un préstamo, vendamos una camisa, vendamos 50 camisas, 1 millón de camisas, tenemos la obligación para con el banco de pagarle esa anualidad. Ese es un costo fijo. Por tanto, los costos totales tenemos que clasificarlos también bajo la visión o bajo el punto de vista o bajo el enfoque de costos fijos y costos variables, que es justamente la transparencia en la cual me encuentro. En la parte de arriba tenemos todos los costos fijos y aquí en la parte de abajo tenemos los costos variables. Si por el lado de la clasificación de los costos, bajo la perspectiva o el enfoque de costos de producción, gastos de venta, gastos de administración y gastos financieros, teníamos una suma de $148,058 en el año 1, $156,400 en el año 2, ese mismo monto nos tiene que dar
en la clasificación de nuestros costos por la vía de costos fijos y costos variables. Una vez teniendo los costos fijos y los costos variables, viene la clásica determinación de lo que es el punto de equilibrio. Y para tales efectos, me voy a regresar a la transparencia donde estoy planteando esa determinación, solo con fines recordatorios, creo que ustedes lo manejan, pero no estaría de mal en determinado momento hacer un pequeño recuerdo, ¿no? De la determinación del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel donde justamente se produce un volumen, en este caso de camisas, donde no se pierde ni se gana. Es decir, donde los ingresos totales son iguales a los costos totales. Pero ¿a qué es igual el ingreso total? Al precio de venta por el número de unidades vendidas, P por Q. Y del otro lado tenemos los costos totales. Y los costos totales, un componente es variable, es decir, que sí está relacionado con la producción, y el otro componente son los costos fijos totales. Estos costos variables totales los podemos desagregar en el costo variable unitario multiplicado por el número de unidades producidas más los costos fijos totales. ¿Ok? Si prácticamente hacemos un despeje, pasamos para la izquierda, ese producto donde tenemos el costo variable por unidad por Q, pasa al otro lado con signo negativo, quedando del lado derecho de la ecuación los costos fijos totales. Un factor común que es el número de unidades producidas, eh, va a ser factor común del precio menos el costo variable unitario, quedando del otro lado los costos fijos totales. Despejamos, por tanto, el número de unidades producidas y nos queda en el numerador los costos fijos totales dividido entre el precio menos el costo variable unitario. ¿Ok? Pero ¿con qué quiero llegar a esto? Con esto del punto de equilibrio, es de que en determinado, y me voy a ir de nuevo a la transparencia que estábamos abordando, donde teníamos clasificados los costos en costos fijos totales y costos variables totales. En definitiva, esta información, manejarla por la vía de Excel, que se los envíe con mucho cariño ese material, es una forma más rápida y más amigable, llamémosles así, para poder manejar con más precisión eh, este componente de finanzas con la plantilla de Fachento. Aquí tenemos, por tanto, volví a la transparencia que estábamos analizando momentos atrás, costos fijos, costos variables, y veamos en el año 1, los costos fijos son de 92.498, los costos variables de 55.560, para arrojar costos totales de 148.058. La producción de camisas Fachento en el año 1 es de 15.135, ¿sí? Si dividimos los costos fijos totales entre el número de unidades producidas, tenemos el costo fijo por unidad, que alcanza $6.11, mientras que si dividimos los costos variables totales, que son de 56.560 entre las unidades producidas, que en el año 1 son 15.135 camisas, tenemos el costo variable unitario de $4. La suma de ambos nos arroja el valor, es decir, los 6.11 más los 4.11 nos arroja un valor de un costo unitario por camisa de 9.78. Recuerden que el margen de ganancia que le habíamos atribuido a Fachento era de un 20%. Eso lo habíamos definido en parámetros, de forma que prácticamente le sumamos al costo unitario el margen de ganancia para obtener cuál va a ser el precio de venta. Multiplicamos el precio de venta, que es de $12 en el año 1, por el número de unidades vendidas, y esto nos va a dar los ingresos totales que van a aparecer en el estado en el estado de resultados. Me voy entonces a la transparencia, donde tenemos el estado de resultado de la empresa Fachento. Es el emprendimiento que vine realizando a lo largo de estos conversatorios. Entonces, aquí tenemos el estado de resultados.
Tenemos los ingresos que, como les digo, provienen de ese precio de venta que ya acabamos ahorita de conversar, multiplicado por el número de unidades o de camisas vendidas en el año uno. A eso le restamos el costo de venta, que es de 96.072 y nos da la utilidad bruta. Y luego le restamos los gastos operativos, es decir, el gasto de administración, el gasto de venta, los gastos financieros, para llegar a determinar los gastos de operación, que ascienden a $46.930. Si restamos la utilidad bruta menos los gastos de operación, obtenemos la utilidad antes de impuestos que alcanza $25.785. Luego, la tributación, en el caso de Nicaragua, pondera que el impuesto sobre la renta es de un 30% anual. Hay otras empresas que están bajo la modalidad de cuota fija, pero cada sistema fiscal en nuestros países de América Latina determina las diferentes tasas con las cuales las empresas tienen que tributar en los diferentes regímenes fiscales de nuestros países. De forma que el resultado después de impuestos para el caso de Fachento en el año uno alcanza $18.049. Y así lo podemos determinar para cada uno de los años. La plantilla de Fachento a la cual he hecho alusión posibilita en determinado momento eh, un vínculo, un link extremadamente fácil, podría decirlo yo, en cuanto a la estructuración de estos estados financieros. También tenemos una pestaña en Excel que aquí la estamos presentando en PDF, que nos determina en los 5 años de vida del proyecto el balance general, ¿no? De un lado tenemos el activo circulante, donde fundamentalmente tenemos las cuentas caja y banco. Todo esto va amarrando y si ustedes lo pueden ir viendo en cada una de las pestañas, saben la procedencia de dónde vienen estas subcuentas: activo fijo, pasivos y capital, para tener una cuadratura y no tener ninguna diferencia en términos de la fórmula del balance general. Ya prácticamente de forma final, vamos a analizar lo que es la viabilidad de proyectos a través de la determinación del BAN y la TIR. Aquí tenemos fundamentalmente el flujo neto de efectivo de Fachento y tenemos que el monto de la inversión inicial es 12.799 y luego tenemos cada uno de los flujos netos de efectivo para cada uno de los años. De manera simplista, los flujos netos de efectivo no es más que el resultado entre los ingresos menos los egresos en cada uno de los años. Hay que recordar que el flujo neto de efectivo, por ejemplo, no contempla las depreciaciones de los activos fijos porque no son una salida real de dinero. Por tanto, aquí tenemos que en el año 1 el flujo neto de efectivo es 8.707 y así sucesivamente. La cuantificación de esto lo podemos hacer directamente vía Excel, vía máquina, ¿no? Donde prácticamente nosotros incorporamos el monto de la inversión inicial y le sumamos eh, los flujos netos de efectivo descontados que a una tasa mínima aceptable de riesgo, que en este ejercicio alcanza un 20%. Y el valor actual neto nos arrojó una cifra positiva de $5.765, lo cual significa que se recuperó el monto de la inversión inicial, quedando ese excedente, con lo cual el proyecto es viable. Y en términos de la tasa interna de retorno, que la podemos calcular directamente en Excel, eh, el valor de tasa mínima aceptable de riesgo que hace que el avance sea igual a cero es de 41.46. Es decir, que el proyecto, la tasa mínima aceptable de riesgo que estamos utilizando es de un 20% y tiene una maniobrabilidad, un margen como de unos 20 puntos adicionales. Es decir, que al arrojar un valor positivo de BAN de 5.765 y arrojar una tasa interna de retorno que no es más
que aquel valor específico de la tasa mínima aceptable de riesgo que hace que el avance sea igual a cero es de 43.46, nos da razón de que fundamentalmente el proyecto lo aceptamos. Si fundamentalmente los flujos netos de efectivo en este caso fueran negativos o fueran inferiores, o en su momento tuviésemos que alguno de los componentes de la tasa mínima aceptable de riesgo, por ejemplo, la tasa de inflación fuera demasiado alta, significaría que quizás el valor de la TEMAR, en vez de ser un 20%, alcanzaría un porcentaje superior. Y en este sentido, quizás el proyecto no sería aceptable, ya que nos arrojaría un valor actual neto quizás negativo, y el valor de la tasa interna de retorno tampoco nos indicaría que aceptamos el proyecto. Entonces, lo que he dicho prácticamente en términos de la relación que existe en cuanto a la viabilidad del proyecto y con estos indicadores, que es la BAN y la TIR, es que fundamentalmente el valor actual neto si nos da un valor positivo, se acepta el proyecto y no es más que el monto de la inversión inicial más los flujos netos de efectivo de los años en los cuales estamos analizando nuestro proyecto descontados. ¿Y qué es descontado? Que el flujo neto de efectivo del año 1 lo dividimos entre uno más la tasa mínima aceptable de riesgo. Y no olviden que esa tasa mínima aceptable de riesgo es la sumatoria de la tasa de inflación más la tasa de interés pasiva más el premio de los emprendedores. En el caso de Fachento, los flujos netos de efectivo, visto de manera simplista, la diferencia entre ingresos y egresos, nos arrojó flujos netos de efectivo positivos y teniendo una tasa mínima aceptable de riesgo del 20% integrada por la tasa de inflación, por la tasa de interés pasiva y por el premio que quieren ganar los emprendedores, nos arrojó un valor positivo de la BAN, y asimismo nos arrojó un valor como de un 40, de un 20 y pico, 20, vamos a determinarlo de manera precisa, cuánto fue el valor de la tasa interna de retorno, que no es más aquel valor específico de la tasa mínima aceptable de riesgo que hace que el avance sea igual a cero, de 42.46, con lo cual prácticamente el proyecto se acepta. Finalmente, este plan de negocio en el cual hemos venido conversando en estas 4 sesiones, hay que hacer un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo no es más que una síntesis de los principales componentes que integran los diferentes componentes que hemos analizado, es decir, en ese resumen ejecutivo se pueden ser máximo de 3 a 4 páginas. En él se va a consignar lo más relevante en términos de la naturaleza del proyecto, lo más relevante sobre el componente de mercado, lo más relevante sobre producción, organización, contabilidad y finanzas, ya que recordemos que decía en las primeras conversaciones que muchas veces los tomadores de decisiones y las fuentes de financiamiento no tienen mucho tiempo como para leer a profundidad eh, todo un plan de negocios, y por ende es importante sintetizar los diferentes componentes del plan de negocio, vale decir, la naturaleza del proyecto, mercado, producción, organización y aspectos legales, así como contabilidad y finanzas, en un resumen ejecutivo que le posibilite tanto a las fuentes de financiación, a los tomadores de decisión y a los mismos emprendedores tener en pocas palabras y páginas lo que es la síntesis de su emprendimiento. Ya si fundamentalmente quiere profundizar en un área específica, lo puede hacer yendo a leer toditas la información que en determinado momento se ha consignado en los diferentes componentes del plan de negocios. Bueno, yo creo que aquí finalizaríamos esta importantísima conversación que he tenido con ustedes, que para mí es un alto honor, y le agradezco mucho a la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria el haber brindado la oportunidad a la Universidad Americana
acá de Managua en términos de, yo diría más bien que de retroalimentarnos con esta información relativa a la estructuración de planes de negocios para emprendedores, no olvidando que una máxima fundamental es que el emprendimiento es una corriente de pensamiento, es una forma de vida, es una conducta económica que en determinados momentos conlleva a nuestros países de América Latina a la generación de empleos que tanto se requieren, así como dinamismo de el Producto Interno Bruto. Muchas gracias.